Segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Les invito para que puestos de pie leamos juntos, van a leer ustedes. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. ¿Lo tienen? A ver, empiecen por favor. ¿Qué dice? Hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor ora y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe, mas fiel es el Señor que os conservará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en el bendito nombre de Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Padre, por ese ánimo, por ese deseo, por ese amor ferviente, por adorarte en tu casa. Gracias por los hermanos que están presentes. Y Padre, bendícelos, ayúdalos, guárdalos del mal, protégelos, fortaléceles de tal modo que puedan, Señor, pues superar cualquier situación que venga a sus vidas, a su organismo. Y bendice, Señor, a cada uno en sus demás necesidades. Te doy gracias por tu palabra, por el mensaje. Te ruego tu ayuda, tu guía, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través del mensaje. Y, Señor, anímanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Anímanos a vivir, pues, confiando en tus promesas. Anímanos a vivir, Señor, esperando en lo que tú nos prometes, Padre, y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para aprender, Señor, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Leímos segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5, pero vea usted qué dice, versículo 2, dice el versículo 2, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. La última parte del texto que dice, porque no es de todos la fe. Ahora, antes de darle el tema, quiero pedirle, investíguese o analícese o pregúntese, ¿será que en verdad yo tengo fe? ¿Sí o yo? Pregúntese. Porque dice en la última parte de este texto, ¿qué cosa? No es de todos la fe. Bueno, entonces de allí extraemos el tema y lo titulamos de esta manera: no es de todos. No es de todos. ¿Sí o yo? Ese es el tema, no es de todos. En la historia del cristianismo, mis hermanos, existen fases y etapas bonitas, pero también existen fases y etapas feas. Y hay ciertos momentos en que la iglesia se goza. Hay ciertos momentos en que la iglesia se complace y que la iglesia también se alegra mucho. Pero también llegan momentos en la vida de la iglesia, mis hermanos, en que hay tristezas. Llegan momentos en la vida de la iglesia en que hay dolor. Llegan momentos en la vida de la iglesia, mis hermanos, que hay angustias y hay interrogativas. ¿Okay? La iglesia pasa muchas veces por esas circunstancias
circunstancias o situaciones, ¿verdad? En que ahí le dije tristeza, dolor, angustia e interrogativas. ¿Por qué? Porque la iglesia se pregunta cuando pasa por esas cosas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas o esas cosas en la iglesia? Ahora, si usted no está bien involucrado en las cosas de Dios, si usted no está bien involucrado en la iglesia, en su iglesia, usted quizás ni se da cuenta de cosas o circunstancias que suceden dentro de la iglesia. Pero los que están bien metidos y cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, bueno, ¿por qué? Se supone que somos ¿qué? Cristianos. Se supone que somos hermanos. Se supone que creemos en lo mismo. Se supone que perseguimos lo mismo. Se supone que tenemos una misma meta. ¿Por qué eso? Y algunos me preguntan por qué y no puedo a veces decirles por qué. No porque no sepa el por qué, sino por no lastimar más a algunos. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Por no hacer las cosas más grandes. ¿Okay? Hay cosas que tengo que... Pastor, dígame. La verdad es que a mí no me criaron chismoso. A mí me criaron recto, verídico, veraz. ¿Okay? Y que lo que no fue en tu año, que no te haga daño. ¿Okay? Bueno, pero llegan momentos en que la iglesia se pregunta ¿por qué suceden estas cosas en la iglesia? Y muchas veces por no tener la respuesta, la iglesia se enfría. Muchas veces por no tener la respuesta, la iglesia se frustra del cristianismo y muchos ya no marchan más hacia adelante y se desaparecen de la iglesia. Qué triste, ¿no? Qué triste que pudiendo marchar siempre hacia adelante, cosas pequeñas nos frustren y nos aparten de la verdadera fe, nos aparten del camino de Dios. Sabes que no debes permitir que nada, ¿sí oíste? Que nada, ¿okay?, te aparte del camino de Dios. No debes, ¿okay? Jesucristo te salvó a ti. No te salvó alguien aparte de él, no. Ni el pastor, ni su esposa, ni su familia, ni los hermanos. Así que lo que hagan los demás, las cosas que veas que suceden, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el que nunca falla, el que no decepciona. Y si tú tienes los ojos allí, pues vas a ver acá, vas a ver allá, vas a ver acá, vas a ver allá, vas a ver allá, y te van a platicar cosas que pasaron hace 100 años en la iglesia, y eso a mí qué me importa. Yo sé que Cristo es mi Redentor. Así que muchas veces al no haber la respuesta para la iglesia, ella se desanima, se frustra del cristianismo y muchos ya no marchan hacia adelante y se desaparecen. Podemos ver, mis hermanos, podemos ver las respuestas a el por qué. ¿Okay? Podemos ver la respuesta o las respuestas a el por qué suceden estas cosas en la iglesia. En 2 de Tesalonicenses 3:2, vea por qué suceden esas cosas. 2 de Tesalonicenses 3:2 dice, desde el versículo 1, vea qué le dice Dios a través de Pablo a los tesalonicenses. Les dice: resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos ¿qué?
librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Cuál es la respuesta a por qué suceden esas cosas en la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Miren, en este texto encontramos tres cosas. ¿Okay? En este texto o en este versículo encontramos tres cosas del por qué suceden esas cosas en la iglesia. ¿Ok? Así que vamos a ver las tres cosas que este versículo menciona. ¿Ok? Y como primer punto, ¿ok? Como primer punto vemos que esas cosas suceden en la iglesia. Número 1, porque hay personas inoportunas o importunas, como dice la Biblia allí, ¿verdad? Porque hay personas importunas. ¿Okay? Y a estas personas les podemos llamar, ¿okay? O a estas personas sí les podemos llamar fisgones. ¿Sí yo? ¿Cómo? Fisgones. ¿Qué quiere decir eso? A ver, alguien que me diga qué quiere decir fisgones. Mate. Chismosos, metiches, ¿qué más? Curiosos, ¿qué más? Intrigosos, ¿qué más? Envidiosos, ¿qué más? Personas que solo vienen para observar. Personas que solo vienen para observar y para criticar. Y que no son y que no son para nada de bendición a la iglesia. Sin embargo, debemos orar por ellos para que Dios con su Espíritu Santo les ilumine el cerebro, les toque el corazón y que se arrepientan sinceramente y reciban a Cristo en el corazón como su Salvador. ¿Okay? Así que, ¿por qué suceden esas cosas? Número uno dice Primera de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice, y que seamos librados de hombres que importunos. Dijimos que a estas personas les podemos llamar fisgones, les podemos llamar metiches, o podemos llamarles oportunistas que buscan el momento para poder acomodarse ellos sin importarles a quién lastima. ¿Sí? Oportunistas, mis hermanos, oportunistas que buscan el momento para acomodarse ellos, le dije, sin importar a quién tengan que lastimar, que buscan la oportunidad, mis hermanos, para acomodarse ellos, sin importar a quién tengan que herir, sin importar a quién tengan que pisotear, sin importar a quién tengan que sobornar, ¿okay? Y sin importarles a quién tengan que exterminar, porque ellos creen que son más sabios o superiores. ¿Okay? Siempre ha habido esas situaciones en la iglesia. No me estoy refiriendo solo aquí, ¿okay? La iglesia. ¿Okay? Oiga, hay iglesias que se dividen feo. ¿Okay? Feo. Y más de la mitad de la iglesia se va con cierto oportunista. Y cuando se dan cuenta de que ese oportunista solo era oportunista, pues ya ese oportunista sacó todo lo que quería. Y ¿qué me importa lo que tú hagas? Yo ya logré mi objetivo. Así que tengan cuidado, porque dentro de poco quizás Sabás se va a querer levantar para ser pastor. Y como yo no se lo voy a permitir, va a decir, a ver, Lupita, jálame a todos los que puedas. Ahí va Lupita, vamos a...
apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que oren por él para que sean librados ¿de qué? De hombres importunos. ¿Qué? Hombres importunos. ¿Qué? Así que esa es la primera razón por la cual suceden cosas en la iglesia, cosas que quizás algunos no se dan cuenta que están sucediendo, pero que sí, tal vez va a llegar el momento en que esos oportunistas van a querer sacarle a usted de su iglesia. ¿Qué? Cuando les llegue, córralos por favor de mi parte. ¿Sí me escuchó? Porque no es correcto que si en verdad Dios nos llamó al ministerio, que saquemos miembros de otras iglesias para hacer una iglesia. No, si Dios los llamó a hacer una iglesia, deben empezar de cero. ¿Sí escuchó? Porque Dios los llamó a hacer una iglesia. ¿Okay? No a sacar miembros de las iglesias. ¿Okay? Pero se está dando, eso ya está dentro del modernismo eclesiástico. Se está dando eso, mis hermanos. ¿Okay? Tengan cuidado. ¿Okay? Ahora, los buenos cristianos siempre se quedan en su iglesia. Ya vi que nos vamos a quedar sin nadie. Ya vi. Los buenos cristianos siempre se quedan en su iglesia. Los malos, cuando les endulzan el oído, porque la profecía es que vendrán tiempos cuando ¿qué? No aceptarán, dice la Biblia, ¿no qué? No sufrirán, quiere decir, no aceptarán, ¿qué? No soportarán la sana doctrina. Que antes teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Okay? La profecía eso enseña. Y los malos cristianos, cuando les endulzan el oído, wow, este es mejor que el pastor, fíjate. Wow, acá sí se enseña más bonito. Oiga, ¿cómo he oído de hermanos que me dicen eso? Y digo entre mí, pues ya lárgate, porque estás a punto de largarte. Casi se los digo. ¿Okay? Pero mejor oro que Dios les revele, les manifieste su voluntad. ¿Okay? Así que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque no es de todos. ¿Okay? La segunda cosa que vemos en este versículo, mis hermanos, del por qué suceden las cosas que suceden dentro de la iglesia, y que muchos que nos damos cuenta de las cosas que suceden, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es parte de, como le decía en la mañana, es parte de nuestra ¿qué? Perfección. ¿Okay? De la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en la iglesia, para probarlos que en verdad son fieles. ¿Okay? Pero la segunda cosa que vemos, mis hermanos, según segunda de Tesalonicenses 3:2, la segunda cosa que vemos es que hay personas malas. ¿Sí oyó? Segunda de Tesalonicenses 3:2, vea que dice, y que seamos librados de hombres que importunos y que malos. Hay malos dentro de la iglesia. A ver, levanten la mano los que están a favor de que si hay malos. Bien poquitos, los demás son los malos. No pueden levantar la mano. Ok. Hasta aquellos dos allá no la levantaron. Del moral tampoco. Está en el grupo. Tienen su propio grupo. Ok, así que hay personas malas. Ok.
No todos llegan, hermanos. No todos llegan. No todos llegan y no todos entran a la iglesia con buenos propósitos. Miren, algunos muchachitos aquí andan buscando novia. Ya oyó cómo empujaron. ¿Fue gancho al hígado o qué? El principal es ese negrito. Dale. Algunas muchachitas ya quieren casarse y les he dicho, bueno, cásate con fulano. No, hombre, está horrible. El comal le dijo a la olla. Teníamos una muchacha aquí, ¿verdad? Y un muchacho. Y que yo le dije, oye, fulana, ¿por qué no te casas con fulano? Oye, está horrible. Y le digo al fulano, oye, ¿por qué no te casas con fulana? Oye, hermano, ¿qué le pasa? No, hombre, esa muchacha está horrible. Pero los dos en realidad estaban bien fuera de la gracia de Dios. Pues ya pues estar fuera de la gracia, dije, se unen y se ponen en gracia, ¿no? Pero no, ninguno quiso estar en la gracia del Señor. Se fueron de la iglesia buscando quien les hiciese caso. Y ya tienen como 50 o 60 años y todavía no pueden encontrar quien les haga la gracia. No todos llegan a la iglesia y no todos entran a la iglesia con buenos propósitos. Examínese, por favor. ¿Sí? Examínese. ¿Con qué propósito llego yo a la iglesia? ¿Qué busco en la iglesia? Y la verdad, hermanos, que el buscar algo, que el propósito, o lo que debemos buscar en la iglesia es honrar y glorificar al Dios eterno. Simplemente. Y si me congrego con ese propósito, sin ningún otro. Honrar y glorificar a mi Dios. Adorarlo, como Él dice, en espíritu y en verdad, ser de esos adoradores que Él busca, verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Que ese sea el propósito, pero no todos traen ese propósito. ¿Okay? Algunas hermanitas traen joyería fina, otras traen joyería de fantasía, otras traen el catálogo de la que está ahí en Diasmirón, cerquita de Chedraui, Terra, ¿okay? Terra. Otras traen de Natura, otras traen de Estampón, otras traen de Tupperware, otras traen de, ¿cómo se llama? Butterware, esa cosa. Ah, sí, ustedes que lo venden saben bien, ¿verdad? Ustedes que traen el catálogo lo saben bien. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de venir a la iglesia? Hacer comercio. Hacer comercio. Y no dan ni sus diezmos ni sus ofrendas, porque miren qué bien que venden aquí dentro de la iglesia. La hermana Sonia es compradora compulsiva de esas cosas. Anita también. Tampoco. Bueno, la hermana Magali. Tampoco. Aurora. Tampoco. Bueno, ahorita todos son inocentes. Mientras que no se les compruebe su culpabilidad, todos son inocentes. ¿Ok? Así que no todos llegan a la iglesia, mis hermanos, con buenos propósitos. Yo quisiera saber por qué está Víctor aquí. Ay, pastor, ¿sí usted? Usted se llama Víctor, ¿no? Amén. Amén. Yo quisiera saber por qué está el mural aquí. Pedro, que viene llegando, quisiera saber por qué está Pedro. José Luis, aún mi esposa
y cada uno. ¿Por qué estamos aquí? No todos los que llegan a la iglesia, mis hermanos, llegan con buenos propósitos. Vea, segunda de Timoteo 3, versículo 12 al versículo 13, dice la Biblia: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, ¿se da usted cuenta? Hay malas personas en la iglesia, mas los malos hombres y los engañadores. Ahora, prevente por favor, porque dice, mas los malos hombres y los ¿qué? Y los engañadores, ¿qué dice? Irán de mal en peor, engañando, pero también ¿qué? Siendo engañados. Dicen los modernistas, el karma, ¿qué? El karma, dicen los modernistas. La regla de oro, dice el Señor Jesús, que así como tú haces, así te van a hacer a ti. ¿Y cómo me gusta la regla de oro? A mí no me preocupa que me haga alguien algo a mí, porque yo sé que a la vueltecita alguien se lo va a hacer a él o a él. Y cuando le sucede digo, wow. Y le digo, uyuju. Pensaste que ibas a salirte con la tuya. Yo tengo un juez que es bien justo. Y que veo cómo se las ha cobrado al chachas. ¿Qué? Los buenos cristianos creen. ¿Sí o yo? ¿Dije quién? Los buenos cristianos creen que todas las personas que están en la iglesia son buenos cristianos. Por favor, mira, voltea y dile al que esté a tu lado, a ver, sonríeme. Y va. A ver, voltea y dígale, a ver, sonríeme. No son vampiros, son lobos rapaces. ¿Sí yo? ¿Descubrieron alguno? Sí, le pasó. Ok. Los buenos cristianos creen que todos los que están en la iglesia son buenos cristianos. Oiga, miren, cuando yo acepté a Cristo, que yo estaba un muchachín, iba a cumplir 24 años. Llegué y me senté por allí por donde está este muchacho, Alejandro, ¿quién es eso? Berta y Freddy. Que en menos de 3 minutos Freddy se nos desapareció. Porque andaba gateando por todas las zonas. Salió negrito de aquí, grosso. Y que esa noche aceptamos a Cristo. Y oiga, qué gozo de haber sido salvos, de haber conocido una iglesia que ama a Dios, una iglesia que predica la verdad. Oiga, y wow, yo andaba, mire, qué felicidad. Pero despuesito de 1 o 2 años, empecé a ver que algunos se sonreían. ¿Tú eres cristiano? ¿Qué colmillos tan grandes tienes? ¿Por qué? Y empecé a darme cuenta de que las cosas no eran como yo pensé que eran. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me regreso o le sigo? Pero el Espíritu Santo me dijo, síguele, porque fuiste salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová me invitaron a que fuera a proclamar, ¿cómo se dice que hacen ellos? A proclamar o a anunciar con ellos que me iban a pagar. No, gracias, no.
Si me interesara el dinero, hermanos, me hubiese ido con ellos, pero yo supuse, esto es una trampa, me quieren sacar del camino. Les dije, no, yo soy salvo por la fe en Cristo. Eso no es verdad. Pues ustedes digan lo que digan. Yo solo sé que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo solo sé que si invité a Cristo a que entrara a vivir a mi corazón, que Él vive allí. Yo sé que el que le confiesa sus pecados, que es salvo. Así que perdónenme, pero no puedo irme con ustedes. Yo acepté a Cristo y voy a caminar en mi iglesia. Oiga, tenía yo como 3, 4 meses. Si hubiera invitado a Manuel. ¿Conoce usted el nombre de Dios? No. Pues permítame explicarle. También le quiero decir que no hay cielo ni hay infierno. Somos un alma completa, no un alma aparte del cuerpo. Allí andaría el Manuelito. No, a mí no, no, gracias. Gracias, a mí no me interesa el dinero de ustedes ni de nadie. Porque gracias a Dios, mire, trabajé, gracias a Dios gané. Ya cuando Dios me llamó al ministerio dejé todo, porque dije, Dios puede suplirme lo necesario. ¿Okay? Los buenos cristianos creen que todos los que están en la iglesia son buenos cristianos, y los malos cristianos, a ver, hagan una ola, y los malos cristianos no creen que en la iglesia haya buenos cristianos. Ellos creen que todos somos malos. El león cree que todos son de su condición. Así que los buenos cristianos, no te confíes, cristiano bueno, porque puede que a tu lado está una lobita. Ay, pastor, dice el hermano, presente en la pasión. ¿Okay? O un lobito, hermana, a tu lado. ¿Okay? Ni te confíes tanto, Daniela, también. Pero los malos cristianos creen que todos somos malos y que por eso pueden involucrarnos en sus prácticas, porque también somos como ellos. La Biblia dice que no comuniquemos en pecados ajenos, porque torpe cosa es aún hablar lo que ellos hacen en oculto. La Biblia dice, y predicaba hace poquito, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tengan cuidado, ¿ok? Porque los buenos creen que todos son buenos, pero de repente se dan cuenta del cobre del hermano o de la hermana y se decepcionan. Pero los malos cristianos creen que todos los cristianos somos malos y por eso expresan su maldad, y hay a quienes logran engañar, porque sí han engañado a muchos. Así que los malos cristianos no creen que en la iglesia haya buenos cristianos, y el cristiano más malo en la iglesia es el pastor. ¿Sí oye? Para los malos, el más malo es ¿quién? Díganlo. Para los cristianos malos, el cristiano más malo es ¿quién? El pastor. ¿Ya oyeron la mano esa? ¿Okay? El pastor. ¿Okay? Para ellos el más malo de todos los hermanos dentro de la iglesia es el pastor, y por eso le hacen guerra, y por eso le combaten, y por eso no solo le hacen guerra y le combaten, hasta le quieren hacer consejo de guerra para fusilarlo y lograr quitarle en medio a ese malo y poder poner al que en verdad ame a la iglesia, a uno que va a permitir que la iglesia haga todo lo que ella quiere hacer. Pronto me voy a morir.
Digan amén. Ay, no me digan que le digan, ay, pastor, no, por favor, no se vaya a morir, pastor. 99% está queriendo. Ok, pronto me voy a morir. ¿Y qué tipo de pastor van a poner ustedes? Hasta le van a leer la cartilla, mira, tú puedes ser nuestro pastor, pero queremos que tú permitas que hagamos esto. Queremos que tú permitas que hagamos aquello. Queremos que cases hombre con hombre. Queremos que cases mujer con mujer. De otra manera no puede ser el pastor. Y pues como a ese le interesa el pastorado, ok, lo que ustedes quieran. Al fin y al cabo, ya es moda, ¿no? Ya es por decreto de derecho para ellos. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? La iglesia no debe permitir eso. La iglesia no debe permitir eso. Y si el nuevo pastorcito que viene, porque no va a ser pastora tampoco, ¿sí oyeron? Ya sé que algunos están queriendo proclamar a Aurora como pastora. ¿Okay? No debe ser pastora. Debe ser pastor, hombrecito. ¿Sí oyeron? Hombre, ¿okay? Que no se le quiebre el brazo, la mano, no, ¿okay? Hombre, y que sea hombre con convicciones bíblicas. ¿Okay? Piénsenlo por favor, ¿okay? Porque algunos hasta quieren hacerle consejo de guerra al pastor para fusilarlo y quitar el mal y poder poner al que en verdad ame a la iglesia según ellos, a uno que va a hacer todo lo que la iglesia diga. No olvide usted lo que dice Proverbios 13:24. ¿Qué dice? Proverbios 13:24 dice: el que ama a su hijo, madruga ¿qué? Castigarlo. Así que el buen pastor tiene que traer a la iglesia coco. Bien contigo. ¿Okay? Y si hay que corregir, o si hay que disciplinar, hay que corregir, hay que disciplinar. Porque si no lo hace el pastor, ¿quién lo va a hacer? Los malos cristianos. No, hombre, esos hasta les aplauden. Esos hasta le dicen: oye, ven a cenar conmigo, te invitamos a desayunar, ven a tomar café con nosotros, nos vamos a Italy Coffee. Así se dice, o Italia. Ok, ya estoy aprendiendo inglesillo, ok. O es italiano, bueno, lo que sea, ok. Ay, mira, y no se va a dar cuenta el pastor. Se vaya a burlar el pastor. Nosotros somos libres de hacer lo que quieramos. Usted no es libre de hacer lo que usted quiera, ¿sí o yo? Muchachas, los cristianos estamos comprometidos a hacer lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Okay, así que tengan ustedes mucho cuidado. Proverbios 13:24 mismos dijimos que dice que el que ama, ¿cómo dice? Es el que ama, castiga y azota. ¿El qué? Madruga castigando. Ok. El que ama a su hijo madruga a castigarlo. Ahora vea usted qué dice Juan 6, versículos 70 y 71. Vea usted qué dice San Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. No va a faltar quien diga: pastor, no tiene 70 capítulos, porque sí los hay. Ok, Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Dice la Biblia: Jesús le respondió: ¿no que he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era
el que le había de entregar. Dese cuenta, en la iglesia ¿hay qué? Hombres malos. No olvide usted, Judas Iscariote no está muerto. ¿Sí yo? Pastor, no que se colgó y que se cayó y se reventó. Judas no está muerto. ¿Okay? No olvide, por favor, ¿ok? Judas Iscariote no está muerto. O es misionero, o es pastor, o es miembro activo dentro de una iglesia, pero ese Judas nunca está de acuerdo con los ministerios del pastor. No está de acuerdo. Y por eso, él trata de hacer lucha y trata de hacer guerra en contra, más que de la iglesia, en contra del pastor. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque él cree que él sabe más que el pastor. Tengan cuidado. Mire, en los seminarios que se han advertido a los estudiantes, mayormente a los hombres, existe el peligro de que cuando terminen su seminario, el diablo los aparte y que el primer enemigo de ellos va a ser el pastor. La última generación que tuvimos se los recalqué muchas veces y les dije, hey, si ustedes hacen eso, cuando yo los vea, les voy a dar unos buenos cachetadones, unos buenos, porque van bien advertidos. Si lo hacen, es que en realidad no aprendieron nada. Estoy esperando encontrarme solito con alguno de esos para darles su lección. Porque lo que el pastor promete, lo cumple. ¿O quieren que no cumpla lo que prometo? ¿Que cumpla o que no cumpla? Ok. Judas cree que sabe más que el pastor. La tercera cosa que encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 y que es el tema, 2 de Tesalonicenses 3:2, ve usted que dice, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Así que la tercera cosa que encontramos es por la que suceden las cosas que suceden en la iglesia es porque no es de todos la fe. ¿Sí yo? No todos los que estamos aquí en realidad somos cristianos. No todos los que llegan aquí en realidad son cristianos. Porque para ser verdaderos cristianos necesitamos la verdadera fe en Jesús. Y por la fe reconocer lo que somos, y por la fe reconocer lo que nos espera después de la muerte, y por la fe entonces arrepentirnos, y por la fe entonces pasar ante el Señor Jesús, y por la fe aceptar a Cristo en el corazón como nuestro Salvador. ¿Okay? Pero no todos lo hacen. Hay algunos que nada más aceptan a Cristo por intereses personales. Hubo una vez que un muchacho americano enamoró a la hija de un pastor. La muchacha le dijo, es que si tú no eres salvo, si tú no tienes a Cristo, yo no puedo aceptarte. A la semana se convirtió, dijo él, ya, hizo profesión de fe, se bautizó. Oiga, trató de hacer lo mejor como cristiano, según él. Bueno, la muchacha lo aceptó como novio, se comprometió.
a casarse. Ya que faltaban días para casarse, le dijo a la muchacha: aquí está tu Biblia. Créeme que yo no creo como ustedes creen, pero ya estamos comprometidos, te vas a casar conmigo. La muchacha se quedó bien sorprendida, lastimada porque se había enamorado. Digo: entonces la verdad, no eres cristiano. Los engañé. Seguro, seguro. Agarró la muchacha el anillo de compromiso. Le dijo: pues ahí está tu anillo. A mí no me vas a atrapar. Se rompe el compromiso. No, pero que no. Te dije que no podía aceptarte si tú en verdad no eras cristiano. Y si ahora que crees que ya me tenías, no, a mí no me atrapas. Esa sí era cristiana, ¿verdad? El otro era ¿qué? Lobito, que pensó que ya tenía borreguita, ovejita, pero esa ovejita estaba bien fundada en la fe. No es de todos, hermanos. No es de todos. Entre más leo la Biblia, descubro verdades tremendas. En serio, ¿ok? Verdades, mis hermanos, que nos revelan el por qué el mundo y la iglesia están en decadencia. ¿Sí escuchó que le dije? Verdades que nos revelan el por qué el mundo y la iglesia está en decadencia. Si usted no ha notado eso, ¿okay? Quizá usted ha notado que el mundo está en decadencia. ¿Okay? Si usted no ha notado que la iglesia está en decadencia, la iglesia está en decadencia. Mire, ¿por qué la mayoría ya solo se conforma con un culto a la semana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los maestros de escuela dominical solo vienen y enseñan, pero no están afligidos por ganar almas, no están afligidos por visitar a su clase, no están afligidos porque su clase crezca. ¿Por qué? Porque la iglesia está en decadencia. ¿Se escuchó? Algunos, cuando los invitan a una fiesta el domingo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? He luchado con mi propia familia, mi esposa. Es que invitaron a los niños a una piñata. ¿A qué horas? A las 4. Ok, pueden ir, pero antes de las 7 ya deben estar aquí. 5 para las 7 y no están. Y es que estaban esperando que les dieran pastel. Casi siempre es lo último, ¿verdad? Y como tenemos tanta hambre de pastel, nunca hemos comido pastel, pues hasta que no nos den no nos vamos. No, pero algunos que la comida es el domingo, es un desayuno, el domingo a las 9:30. ¿Y qué hacen los hermanos? Se van al café. Porque no quieren defraudar a las amistades, a la sociedad. Pero defraudamos ¿a quién? Al Señor. Defraudamos al Señor. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. O nos invitan a una fiestecita. Va a haber barbacha. ¿Qué horas? Domingo a las 6:30 de la tarde, aquí te esperamos. ¿Y qué hacen los hermanos? ¿Qué hacen? ¿Por qué dejaron de invitarme a mí? Porque les decía: hey, si no está la comida a la hora que me dijeron, ahí nos vemos. Una vez una hermana: hermano, lo invito a mi cumpleaños, va a haber tacos de pibil, casi ni como, pero
por querer quedar bien con la hermana, le dije, voy a ir a la hora que me dijo, ¿ok? Porque yo soy bien puntual. Llegamos, ya llegó pastor. La hermana. Parecía la señora de blanco. Ni me he bañado, pastor. Oiga, pues usted me dijo a tal hora, ¿verdad? Sí, yo le dije. Ok, ¿ya está la comida? Sí, pues sírvame, como y me voy. Usted báñese cuando guste y si no se quiere bañar, no se baña. Y mi esposa, ay, qué grosero eres. Y ya hoy no me invita nadie. Y bien que oigo que tienen sus guateques, sus karaoke, sus piña, ¿cómo se llaman? Piñas coladas, sus Caribe Cooler y todo eso. Ay, me gustaría probar a qué sabe eso. Invítenme. Se está acabando el tiempo, pastor. Sí, ya se me está acabando el tiempo. Entre más leo la Biblia, más descubro tremendas verdades que nos revelan el porqué y el mundo va en decadencia. Y el mundo por parte de Dios, hermanos, es llamado al arrepentimiento. El mundo de parte de Dios, mis hermanos, es llamado a la reconciliación con Dios. Y a la iglesia, mis hermanos, de parte de Dios, a la iglesia, mis hermanos, de parte de Dios, se le dice que la fe no es de todos. Así que debemos estar alertas, porque muchos de estos muchachitos, incluyendo mis nietos, no son salvos. Y van a crecer en la iglesia y no son salvos. Y van a llegar a la mayoría de edad y le van a decir adiós a la iglesia. Le van a dar la espalda. Igual a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Ahora, quiero decirle a todos los que nos preguen, ¿quieren ir al cielo después de la muerte? Pongan una fe sincera, genuina en el Señor Jesucristo. No anden jugando al cristiano. No jueguen al cristiano, porque cuando descubran la realidad del infierno, van a querer rascar para salir de allí, pero ya no habrá oportunidad. Así que más vale que te arrepientas, le entregues tu alma realmente a Jesucristo, le pidas perdón, le pidas que te salve, que le digas, Señor Jesús, entra hasta lo más de mi corazón, porque quiero ir al cielo. Te invito a que lo hagas hoy. Pero no es de quién, no es de todos. No es de todos. No te sorprendas que de repente veas a una de las muchachitas que vienen aquí, todas panzonas. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¿Y ahora? ¿Qué te comiste? ¿Hay algo que se coman las muchachas que les embarace? No hay comida que las embarace. Hicieron otra cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no ponen atención a lo que se les enseña. ¿Se oyeron? ¿Vieron en la mañana cuánta emoción tenían las muchachas por responder o por explicar la clase? ¿Vieron la emoción? Yo dije, wow, no son ellas, es la maestra entonces. ¿O serán ellas? ¿Usted qué cree, que es la maestra o que son ellas? Ellas que no están interesadas en aprender las cosas de Dios. Me han dado quejas, les doy nombres, que nada más se la pasan platicando y jugando en la clase. Y le he dicho a mi esposa, dales un buen coscorrón de mi parte, o mándamelas a mi clase para que allí las
exponga por qué las regresaste. Ay, pero mi esposa tiene un corazón tan tierno. Al único que no soporta es a mí, pero de ahí en fuera todo el mundo. No, hombre, me hacen eso en mi clase. Recuerden que por ahí le dije a alguna que guardara su cel, porque si no, de lo contrario, en la mera frente. Sí lo hago, hermanos. Que me demandan, voy al bote. Total, pero quito ese mal del medio de nosotros. Porque venimos para aprender. ¿Para eso venimos? ¿Seguros? Espero que sí aprendan. Así que a la iglesia se le llama, ¿a qué dije? No oigo. A la iglesia se le llama, ¿a qué dije? No dije. ¿Seguros que no dije? Bueno, entonces dije que el mundo por parte de Dios es llamado al arrepentimiento, a reconciliarse con Dios antes de que sea demasiado tarde. Y a la iglesia de parte de Dios se le dice que la fe no es de todos. Así que debemos estar bien alertas y no debemos sorprendernos por las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque esas cosas que pasan nos están diciendo que tenemos gente importuna. Esas cosas que pasan nos están diciendo que tenemos gente mala. Esas cosas que nos pasan, nos suceden, nos están diciendo que esas personas que hacen esas cosas en realidad no han ejercido verdadera fe en el Señor Jesucristo. Eso se nos dice. Que al rato este muchachito ande arrebatando cadenas, que ande fumando marihuana. Ay, pero que Manuel no lo enseñó bien. Sí, Manuel está bien preocupado porque sus hijos aprendan bien. Pero si sus hijos no quieren ejercer fe, ¿qué puede hacer Manuel? ¿Puede forzarlos? ¿Puede forzarlos? No, ya es problema de él. ¿Cómo te llamas? Hasta es suegro de Moisés, fíjese. No puede hacer nada. Y la iglesia, ya saben que anda haciendo Jetro. Y lo criaron en la iglesia. Tan buen niño que era. Su papá y su mamá no los educaron bien. Tus hijos tal vez van a hacer lo mismo o peor. Y tú los educaste bien. ¿O no? ¿Los educaste bien? Una hermana lloraba y lloraba porque sus 3 hijas se le pelaron con el novio. Y yo, que soy sarcástico, le digo: hermana, dele gracias a Dios, ya no va a mantener 3 bocas. No diga eso, por favor. Hermana, no llore, por favor. Sinceramente, le voy a decir la verdad. ¿Las enseñó usted bien en las cosas de Dios o no? Pues sí. Entonces, no es su culpa, es culpa de ellas, hermano. Son mujeres de mala cabeza. Porque mujeres de buena cabeza no se huyen con el hombre. Le exigen que se case con ella, como la nacarana, ¿verdad? No hay telera si no hay boda. No hay bizcocho si no hay chocolate antes. Nada de eso. Pero estas andan calientitas, que inmediatamente que le cantan, inmediatamente como las iguanas de California, ahí está el paquete. No es de todos. Por eso vamos a ver en la iglesia cosas que horribles. ¿Sí oyó? Cosas que no deben admirarnos. ¿Sí oyó?
Esas cosas nos están diciendo qué tipo de personas hay dentro de la iglesia. Espero que esos importunos no hayan venido hoy. Espero que esos malos no hayan venido hoy y que tal vez estén viendo la función. Espero que esos que no es de ellos la fe no hayan venido hoy. Que nada más hayamos venido los buenos. Bueno, entonces, ¿por qué el mensaje, pastor? Pues es una advertencia para cuando esos importunos, para cuando esos malos, para cuando esos que no son de la fe quieran brincar, estemos alertas. ¿Yo? Y entonces, que quiere brincar uno de ellos y que le digas, o que le digas, hey, fíjate que no sé si viste en línea el mensaje, pero el pastor predicó exactamente lo que tú estás haciendo o diciendo. Perdóname, pero eres importuno o eres malo o no eres cristiano. Ahora, si vino alguno, arrepiéntase, en serio, porque ya es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Así que no es de todos la fe, y esa es la razón principal, mis hermanos, ya estoy para terminar, esa es la razón principal por la cual la iglesia en su interior confronta incluso enfrentamientos entre hermanos. Una vez un hombre dice, pastor, quiero que platiquemos con mi suegro. Y ese hombre había sido boxeador, creo que se va a poner bueno. Y pasamos, pero les dije, hey, vamos a platicar, no quiero peleas. Pero de repente el yerno le dice al suegro, eres un... hey, ¿qué pasó? No, es que este viejo hijo... hey, ¿qué pasó? Y el suegro le responde, y el yerno se empieza a remangar y se párate viejo. Y yo me pongo en medio y le digo, hey, ¿qué pasó? Oiga, es una falta de respeto al pastor, porque vamos a platicar. No me llamaron para ser referee, ¿verdad? Porque si quieren que sea referee, díganme cuánto va a ser la paga. Y no me vayan a golpear a mí, nada de golpes bajos, y si se cae el viejito, tú estás muchacho, déjalo que se levante. Oigan, por eso muchas veces encontramos dentro de la iglesia enfrentamientos entre hermanos. Y ya ni digamos de esposo y de esposa, ya ni digamos, casi todos los que llegan a la oficina para platicar con el pastor, los matrimonios, el culpable del problema es él para ella, y el culpable del problema para él es ella. ¿Quién es culpable? Pues ya no sé a quién decirle, usted tiene razón, usted no tiene razón, ¿no? Les he dicho, el problema son los dos. Usted hombre porque no la trata como debe tratarla. Y usted mujer porque no lo atiende como lo debe atender. Pero llega el sábado. Papacito, éntrale. O llega la quincena, mi hijo, el cheque. Y todavía está en ese hombre dándole todo. No, hombre, no le des todo a la mujer. Se oyeron hombres. Hombres, no le den todo. Nada más el gasto. Y mira, te voy a dar para que te compres algunos chicles. Que sean chicles de 200 pesos para arriba, ¿ok? Ahorita todo está bien caro, hermano, aún los chicles, denle para un chicle de 200 pesos, Así como algunos hermanos allá en el extranjero que me dicen, pastor, para que se coma una hamburguesa o para que se tome un refresco.
$50. Oh, hay hamburguesas que están bien caras, creo aquí. Sí, me la voy a comer allá en Veracruz mejor. Okay. Bueno, así denle a su esposa para un chicle de $10. ¿Sí? Bueno, de 20. ¿Qué opinan ustedes, hermanas? Pero también levántese temprano a darle de desayunar. Prepárele el lonche. ¿Qué opinan, hermanas? Y cuando ya va a regresar de trabajar, que la comida ya esté calientita, el baño ya esté preparado, y dígale: ¿me baño contigo o te bañas tú solo? Ve usted lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Estoy por terminar, no me llevo una hora más, ok. 2 de Corintios 13, versículo 5. Vea que dice la palabra de Dios. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en qué. Si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? No es de todos, hermanos. Ahora dése cuenta que el apóstol le dice a los corintios: hey, fíjense bien, por favor, si ustedes ¿qué? Están en fe. ¿Por qué? Porque no es de todos. Así que las cosas que suceden a mí ya no me sorprenden. Que la hermana fulana de 58, 60, 70 años se huye con un muchacho de 25. Ya no me sorprende. No, para nada. Ay, pero ¿qué va a hacer esa mujer con él? No, ¿qué va a hacer ese muchacho con ella? No, hombre, va a ser su bastón. Muchachos, no le hagan caso a las viejas de 50, de 60, de 70. No, díganle: no, usted ya es mi abuelita. Ay, pero que te vas a gozar conmigo. No, hombre, me va a hacer la vida imposible. No es de todos, no es de todos, mis hermanos, pero debemos tener cuidado, porque hay una fe fingida. Yo. No es de todos, pero debemos tener cuidado, porque hay una fe fingida, y esa es la fe que usan muchos falsos pastores. Hay una fe fingida, mis hermanos, y esa es la que usan muchos falsos misioneros. Hay una fe fingida y esa es la fe que usan muchos maestros de la Biblia. Hay una fe fingida, mis hermanos, y esa es la fe que usan muchos miembros de las iglesias locales, y que para engañar emplean los artificios de error de los que dice Filipenses 3:2, es que debemos guardarnos, porque la fe no es de todos. No se sorprenda usted de cosas que de repente hacen ciertos cristianos. ¿Por qué lo hizo? ¿Sí entendió por qué lo hace? ¿Entendió? ¿Entendió? Mire, yo puedo volver a repetir el mensaje. Me tomo otro traguito de perjunque y puedo seguir hablando otras 2 horas. Ok, ya estoy listo. ¿Entendieron? Sí. ¿Entendieron? He hecho otro trago y mire, ya se me aclaró la voz otra vez. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Que no nos maravillemos o nos sorprendamos que de repente una hermana anciana salga embarazada y no tiene marido. No le crean que fue por obra del Espíritu Santo,
Cabezas inclinadas, ojos cerrados, oremos.